globalización, perdón, la Guerra Fría, ¿ya? La Guerra Fría es un lapso que es un concepto que define un lapso que va entre el año 1945 y 1991. ¿Qué ocurrió en 1945? Termina la Segunda Guerra Mundial y en 1991, ¿cierto?, cae la Unión Soviética. Ese lapso es el que define, ¿cierto?, la Guerra Fría. Noemí, por favor, le pediría que silencie su micrófono. A ver, yo se lo voy a hacer. Ya, gracias. Entonces, tenemos que en este periodo, en esta Guerra Fría, vamos a conocer un fenómeno que se denomina el mundo bipolar. Mundo bipolar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Guerra Fría, hablamos de un mundo bipolar. ¿Qué significa esto? Que el mundo estaba eh, dirigido u organizado o mandado, como ustedes mejor prefieran, por dos superpotencias. Una es Estados Unidos y la otra es la Unión Soviética. Ambas superpotencias, ¿cierto?, van a coexistir en en una guerra, no en una guerra, sino que en una competencia, más bien, por demostrar cuál de las dos es superior a la otra. Entonces se da una competencia fundamentalmente en algunos ámbitos. Se da esta competencia en la Guerra Fría en el ámbito militar, obviamente. Ahora, en el entendido que directamente la Unión Soviética y Estados Unidos no podían enfrentarse porque, como vamos a ver, ambas eran potencias nucleares. Entonces, una hipotética guerra entre estas dos superpotencias iba a terminar, ¿cierto?, convirtiendo a la humanidad, convirtiendo al planeta en una roca, literalmente, ¿cierto? Por lo tanto, la competencia que ellos tienen se da en el ámbito, se da en el ámbito militar, pero de manera indirecta. Cuando la Unión Soviética o Estados Unidos tenga alguna guerra local, alguna guerra de intervención en algún país, por ejemplo, Estados Unidos en Vietnam o la Unión Soviética en Afganistán, por ejemplo, su contraparte va a apoyar al ejército local, ¿cierto? Con armas, los va a apoyar con algún tipo de pertrecho de guerra. Es decir, se ayuda a que al otro le cueste ganar el conflicto, ¿cierto? Se ayuda a que el otro se vea mal en los conflictos locales que van a tener. Entonces vamos a tener guerras, enfrentamientos militares indirectos. No hay enfrentamientos militares directos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, por, por repetir el ejemplo, ¿cierto? Cuando Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam, el ejército ruso, el ejército soviético, apoyó al Vietcong, ¿cierto? Que era el ejército vietnamita. Lo apoyó entregándole armas, fundamentalmente armas, ¿ya? Fusiles, fundamentalmente. En ningún caso vayan a creer que la Unión Soviética le entregó armamento muy sofisticado tampoco al Vietcong. En realidad las ayudas eran bastante menores y más bien simbólicas, más que ayudas propiamente tal. Tampoco hay intervención directa de personal militar ruso o soviético en la guerra en contra de Estados Unidos. O sea, no hubo destacamentos soviéticos apoyando al Vietcong en la guerra de Vietnam. ¿Ya? Por lo tanto, los enfrentamientos militares de la Guerra Fría van a ser, como les cuento, más bien de carácter indirecto. No se van a enfrentar directamente las dos superpotencias. Esta competencia también entre la Unión Soviética y Estados Unidos no se restringe solamente al ámbito militar, sino que también abarca otros ámbitos que eran bastante más, eh,
o menos conflictivos, menos complejos que el ámbito militar. Por ejemplo, está la carrera espacial, está la lucha por los premios Nobel, están los Juegos Olímpicos. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética van a definir qué son competencias en todos los ámbitos, en el militar, económico, social, cultural, político. Ellos tecnológico, van a competir entonces en todos estos ámbitos y van a querer demostrar que su sistema es el mejor. En el caso de la Unión Soviética, cierto, el sistema era un sistema socialista. El Estado era dueño de las empresas, que es lo que significa, cierto, que haya sido un sistema socialista. Mientras que en el sistema, en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? El sistema es capitalista, un sistema económico como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Con empresa privada, con libertad de mercado para comprar y vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, la Guerra Fría es un periodo en que el mundo está sujeto a esta y pendiente de esta competencia entre estas dos superpotencias. El nombre de Guerra Fría es una creación de un asesor político del Ministerio del Interior norteamericano que se llama Robert Baruch. ¿Ya? Baruch era un pensador que apoyaba, ¿cierto?, la política exterior de Estados Unidos, y es a él al que se le atribuye el haber utilizado por primera vez este concepto de Guerra Fría para definir esta competencia que tenían estas dos superpotencias, ¿cierto? Estados Unidos versus la Unión Soviética. Sin embargo, el personaje que popularizó el tema, el personaje que comienza a utilizar el tema y que lo convierte en un término periodístico, valga la redundancia, fue un periodista que se llama Walter Lippmann, ¿ya? Un periodista norteamericano. Por allá, por 1952, escribió un artículo en una revista y habla por primera vez de este enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos y lo define como Guerra Fría. Ese es el origen del término. Es un concepto entonces utilizado y popularizado por este periodista Walter Lippmann, ¿cierto?, que se refiere a esta competencia permanente de poderío cultural, intelectual, militar, económico, deportivo que mantenía la Unión Soviética respecto de Estados Unidos. Ahora, como todo hecho en la historia, la Guerra Fría es un lapso interesante de estudiar porque obviamente las vicisitudes, los acontecimientos que van ocurriendo van siendo evidentemente bastante entretenidos de conocer el día de hoy, ¿ya? Ahora, la pregunta que habría que hacerse de fondo es si efectivamente alguna vez soviéticos y norteamericanos tuvieron la intención de llegar a una guerra mayor. Si efectivamente eran tan enemigos como se presentaban, o esta enemistad, esta supuesta competencia, estas supuestas posiciones irreconciliables que ellos tenían, eran más bien eran más bien una postura para la opinión pública más que una realidad concreta, porque en todo el periodo que dura la Guerra Fría, estamos hablando de 45 años, hubo muy pocas instancias en que realmente la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron al borde de ir a una guerra. De hecho, la mayor parte de las veces da la sensación de que siempre estuvieron muy de acuerdo en todo y que no iban a llegar en ningún minuto a ningún conflicto, ¿ya? Entonces, para apoyar esta clase, espero que les haya quedado clarita la introducción, ¿cierto?
Les voy a compartir un material, un PPT, ¿cierto? Una presentación en PowerPoint para que vayamos viendo un poquito más en detalle esto de la Guerra Fría. Por de pronto me interesa que les quede muy claro que la Guerra Fría es un periodo, ¿cierto? Que va desde 1945 a 1991, entre el término de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética, que en esos 45 años se desarrolló una política mundial conocida con el nombre de mundo bipolar, ¿ya? Que es diferente a lo que existe hoy día. Hoy día no hablamos de mundo bipolar, hoy día hablamos de mundo multipolar. ¿Ah? Cuando en la segunda parte de la clase, cuando hablemos de la globalización y la posmodernidad, vamos a hablar de este concepto de un mundo multipolar, es decir, hoy día el mundo no tiene dos polos de poder, sino que tiene varios polos de poder, ¿ya? Y se están esgrimiendo, ¿cierto? Se están de una u otra manera definiendo estas pugnas entre estos distintos polos de poder. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí respecto de lo que he planteado? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Eh, si tienen a bien formularla, encantado trato de contestarla. ¿No? ¿Está todo claro? Perfecto. Seguimos entonces, ¿cierto? Con esta temática. Entonces les voy a presentar acá un material que esperamos que se vea súper bien. Ahí está, ¿ven? No se ve nada, entonces... Ahora sí les voy a presentar, disculpen, ¿no? Pero ustedes saben que estas cosas tecnológicas con el internet lento cuesta de repente eh, que funcione. Ahí sí les voy a presentar el material. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Esta transparencia que dice globalización y que vamos a ver ahí a toda pantalla. Bueno, entonces definimos globalización como un proceso político, ¿cierto? Que tuvo lugar a nivel planetario y que, perdón, disculpen que me equivoqué de presentación, ¿ya? Así es que, disculpen, soy muy torpe con estas cosas. Ahora sí voy a apuntarle a la presentación, ¿no? Disculpen que... Ahí está, me equivoqué de presentación. ¿Ven? Esto de dejar las clases preparadas en el computador genera este tipo de equívocos. Bien, vamos a ver entonces ahora sí la Guerra Fría. Entonces, 1945-1991, ¿ya? Guerra Fría. Entonces, es una situación de enfrentamiento ideológico, como ya dijimos, es una tensión que está siempre al borde, o que parece siempre estar al borde de generar un conflicto militar, ¿ya? Y que se desarrolló, como ya vimos, ¿cierto? Como ya hemos dicho, en la segunda mitad del siglo XX, entre las dos máximas superpotencias. Se producen enfrentamientos indirectos en territorios de terceros países. Ya les expliqué, ¿cierto?, cómo opera este mecanismo. En todo caso, lo vamos a reiterar. Ahora, ¿por qué la Unión Soviética y Estados Unidos mantenían esta situación de superioridad, ¿cierto? ¿Por qué eran estos dos polos? Porque hablamos de un mundo bipolar. Fundamentalmente por el desarrollo y manejo de una tecnología, ¿ya? Hay un aspecto tecnológico que explica por qué la Unión Soviética y Estados Unidos tenían una superioridad respecto del resto de los países. Ese elemento tecnológico es la bomba nuclear, ¿ya? No nos olvidemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos arrojó dos bombas nucleares sobre Japón, ¿cierto? Hiroshima y Nagasaki.
el 6 y el 9 de agosto respectivamente del año 45. Estados Unidos entonces era el único país con bomba atómica cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y eso evidentemente convertía a Estados Unidos en una potencia que manejaba y que controlaba un elemento al que nadie más podía contrarrestar, ¿ya? Que ninguna otra potencia podía hacerle frente. Sin embargo, la Unión Soviética, un país que había terminado muy destruido en la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo casi más de 10 millones de muertos en la Unión Soviética, y su aparataje productivo, sus empresas, quedaron virtualmente en el suelo, no solamente sus empresas. Ciudades completas de la Unión Soviética quedaron en el suelo literalmente. A pesar de esto, la Unión Soviética logró en 1949 desarrollar su propia bomba atómica. En 1949. O sea, 4 años después que los norteamericanos, los soviéticos tuvieron su propia bomba nuclear y de esta manera igualaron, ¿cierto? Empataron la situación respecto de Estados Unidos. Y esto genera, como les decía, esta competencia entre ambos, ¿cierto? Entre estas dos superpotencias. ¿Ya? La Unión Soviética y Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en las conferencias de Yalta, en la reunión de Yalta, que la vimos en la sesión pasada que tuvimos, ¿cierto? Definieron espacios territoriales a nivel global de influencia. Es decir, qué iba a dominar uno y qué iba a dominar otro. Lo que está en azul es lo que dominó básicamente Estados Unidos. Azul celeste, incluso plomo. Lo que tiende a ser un poquito más rojo era ámbito de influencia soviética. Ahora, ¿dónde ejercía directamente influencias la Unión Soviética? Fundamentalmente en Europa del Este, en este sector de acá. Todo esto que está en Europa y Eurasia, ¿cierto? Esta zona de acá, que es Siberia, pertenecía a estaba bajo el control, bajo el dominio de la Unión Soviética. Ahora, los norteamericanos, ¿cierto? Desde los años 50 denunciaron a la Unión Soviética en su intento por apoderarse del mundo, es decir, los norteamericanos señalaban que ellos debían dar protección al mundo libre, al mundo no comunista, frente al intento de la Unión Soviética de querer conquistarlos a todos. Y esa propaganda norteamericana, ¿cierto? Va fue diseñando el rol que cumplió Estados Unidos en este periodo de Guerra Fría. El rol de Estados Unidos fue y ha sido hasta el día de hoy, porque de una u otra manera, cierto, ese rol se mantiene, ha sido el rol de policía a nivel mundial. Entonces los norteamericanos asumen que ellos deben ejercer una suerte de protección a nivel global. Se sienten como la policía del mundo. Lo que evidentemente los sitúa en una condición, en una posición de poder respecto del resto de los países. Hoy día, evidentemente, que este rol de Estados Unidos de jugar a ser policía global tiene, tiene un problema, y un problema no menor. Tiene el problema de que hoy día el mundo no es bipolar. Ya no existe la Unión Soviética, cayó en 1991, ¿cierto? Pero Rusia se está convirtiendo nuevamente en una gran potencia militar de la mano de Vladimir Putin. Pero aparte de Rusia, aparecen también otros grandes poderes, como China, por ejemplo. Entonces, este rol de Estados Unidos de policía mundial hoy día encuentra que de una u otra manera tiene otras competencias, tiene otros competidores. No podemos hablar hoy día de Guerra Fría. No es correcto decir que hoy día estamos viviendo un proceso de Guerra Fría, porque como les decía en un comienzo de la clase,
La Guerra Fría definió el conflicto que enfrentó Estados Unidos con la Unión Soviética, y la Unión Soviética desapareció en 1991. A este nuevo conflicto multipolar que se genera, a esta nueva competencia multipolar que tenemos hoy día, habría que darle otro nombre. ¿Por qué motivo? Porque en la Guerra Fría las dos superpotencias no solamente luchaban o competían por un dominio territorial del planeta, sino que también competían por un dominio ideológico, ¿cierto? Es decir, había una población o un país, en este caso Estados Unidos, que representa un modelo económico que es el capitalismo, este modelo de empresa privada y de libre empresa, ¿cierto? De libre mercado. Y por otro lado estaba la Unión Soviética, que representaba un modelo económico socialista en que la empresa pertenece al Estado y el mercado es cerrado. Que el mercado sea cerrado significa que el único productor que hay es el Estado, por lo tanto no hay competencia entre distintos productores, que es lo que nosotros vemos en nuestro sistema, ¿cierto?, en la actualidad. Entonces, tenemos dos superpotencias con áreas delimitadas. Particularmente delimitada el área de influencia es lo que tiene la Unión Soviética. Particularmente la Unión Soviética, ¿cierto? Su influencia fundamental estaba en Europa. Los países que ustedes ven con color rosado, si bien es cierto, no son comunistas, son países que no se declaran ni a favor de la Unión Soviética ni a favor de Estados Unidos. ¿Ah? Entonces tenemos, por ejemplo, a la India, ¿ah? Que es este país que está acá. China, en este periodo, China se declara comunista, pero el comunismo chino, la verdad es que nunca comulgó, nunca fue un aliado eh, propiamente tal de la Unión Soviética. Y más bien durante este periodo, los chinos estuvieron, ¿cierto?, en un gobierno o en una etapa de su historia en que estuvieron más bien encerrados. Ellos desarrollaron su política bastante alejado del resto del mundo. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir viendo entonces esta idea, este concepto de Guerra Fría y este proceso de Guerra Fría, ¿cierto? Que siempre es tan interesante de ver. Bueno, entre 1945 y 1949, es decir, en los primeros años del término de la Segunda Guerra Mundial, hubo una ocupación territorial, ¿cierto?, de los países vencedores. Y en este caso, la Europa Oriental, los territorios de Europa Oriental que habían sido ocupados por el por el ejército rojo, por el ejército soviético, países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, falta ahí Bulgaria, van a quedar bajo el dominio de la Unión Soviética. Los soviéticos, con su líder, Joseph Stalin, logran en la conferencia de Yalta que los países de Europa Oriental queden bajo la influencia soviética, y obviamente los soviéticos instalaron en estos países gobiernos comunistas. Lo propio hicieron en Alemania. Alemania quedó dividida en dos países al término de la Segunda Guerra Mundial. Una zona dominada por los norteamericanos, que se llamaba República Federal de Alemania, y una zona dominada por los soviéticos, que se llamaba República Democrática de Alemania. Es decir, un sector importante de Europa Oriental quedó bajo el dominio de la Unión Soviética. Y ese es como el terreno que los soviéticos van a controlar durante todo este periodo de Guerra Fría. Ahora, en 1946, al territorio que los soviéticos dominaban en Europa Oriental, el antiguo líder del gobierno inglés, un gran intelectual del siglo XX que se llamaba Winston Churchill,
definió que ese territorio de países dominados por la Unión Soviética en Europa Oriental eran países que estaban tras una cortina, decía él, una cortina de hierro. Por lo tanto, se llaman países de la cortina de hierro. Los países de la cortina de hierro entonces son los países de Europa Oriental que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética. ¿Les queda claro lo que estoy explicando? ¿Sí? Por lo tanto, los países de la Europa Oriental eran Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Rumania, Bulgaria y la República Democrática de Alemania. 7 países formaban lo que Winston Churchill, que había sido jefe de gobierno inglés durante la Segunda Guerra Mundial, denominó los países de la cortina de hierro. Por lo tanto, durante la Guerra Fría, para referirse al área de influencia soviética en Europa Oriental, se hablaba en Occidente de los países de la cortina o los países tras la cortina de hierro, que fue el término, ¿cierto? Como les reitero, que popularizó Winston Churchill. Entonces tenemos la formación de dos bloques, un bloque oriental, europeo, fundamentalmente, de dominio soviético, y un bloque occidental de dominio norteamericano. Interesante dejar en claro que ahí en la fotografía parece como que el mundo está 50 y 50. La verdad es que no era así. La Unión Soviética solo controlaba un 25%, ¿ya? Solamente un 25% y evidentemente esto de una u otra manera, ¿cierto? Va a, va a ser una constante. La Unión Soviética en realidad nunca aspiró a dominar mayor cantidad de territorio. Esta idea del mundo dividido en dos por mitades iguales, la verdad es que no pasa de ser un eslogan o una creencia muy arraigada. Si tenemos que hablar en realidad de cuánto dominaba cada bloque, los norteamericanos dominaban aproximadamente el 75% del mundo y los soviéticos dominaban aproximadamente el 25% del mundo. ¿Ya? Y ese es un hecho que hay que tener bastante claro. ¿Ya? En las alianzas económicas y militares, ¿cierto? Estados Unidos va a querer impedir que el comunismo avance. ¿Por qué Estados Unidos quiere impedir que el comunismo avance? Fundamentalmente porque el comunismo es visto por los norteamericanos como el mal, como el demonio. Ellos no quieren perder, ¿cierto?, su modelo capitalista, su modelo de empresa privada, esta empresa privada, ¿cierto?, que crece y que genera riqueza en algunas personas, ¿cierto?, que genera trabajo. A los norteamericanos les está yendo bien con este modelo, a pesar de la crisis que vivieron en el año 29, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte nuevamente en la gran superpotencia productiva de la Tierra. Entonces, ellos, los norteamericanos van a conceptualizar el comunismo soviético como una dictadura, como un sistema en el que fundamentalmente lo que hay es dominio, poder, control personalista de un líder, en este caso al principio era Stalin, después obviamente Stalin muere y vienen otros líderes, y de un partido político. Por lo tanto, los norteamericanos plantean que el sistema de vida propuesto por los soviéticos es un sistema de vida que atenta en contra de la libertad. Ahora, temen, literalmente temen, esa es la palabra exacta, temen que Europa Occidental, es decir, la República Federal Alemana, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, España, todo lo que significa Europa Occidental, caiga, o se vea, se vea seducida
por los partidos comunistas locales. Está la posibilidad entre 1945 y 1949 que los comunistas lleguen al poder ganando elecciones en estos países. ¿Por qué irían a ganar elecciones los comunistas? Porque durante la guerra, el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Comunista francés, organizó la resistencia de los franceses a la ocupación nazi. Lo mismo ocurrió con los comunistas italianos. Entonces, la popularidad del Partido Comunista en estos países europeos de Europa Occidental es muy grande. Por lo tanto, tienen un fuerte arraigo electoral. Entonces, Estados Unidos teme que Europa se haga... ¿Hay alguna duda respecto a lo que estoy diciendo? ¿No? Perfecto. Para impedir que Europa se haga comunista, que el bloque occidental de Europa se haga comunista, los norteamericanos van a aplicar, disculpen que hay alguien que me dio el micrófono ahí y está con un ruidito de fondo, eh, como les decía, para entender, ¿cierto? Para entender esta idea de Estados Unidos de querer impedir que ganen los comunistas en Europa Occidental, Estados Unidos va a desarrollar un proyecto extraordinariamente eh, importante que se llama el Plan Marshall. ¿Ya? ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall es una ayuda económica gigantesca, en realidad la palabra a lo mejor queda chica, es más que gigantesca, una ayuda económica enorme que hace Estados Unidos a los países de Europa Occidental. ¿Por qué motivo? Porque los norteamericanos van a desarrollar la idea que el comunismo es proporcional a la pobreza. Por lo tanto, mientras más pobres hayan, más propensión al crecimiento del comunismo hay en la sociedad. Por lo tanto, hacen el siguiente ejercicio. Si queremos evitar que Europa Occidental se haga comunista, entonces evitemos que haya pobreza. Y esto explica esta idea, ¿cierto?, del plan Marshall, esta noción del plan Marshall, ¿cierto?, de esta ayuda enorme que va a recibir, ¿ya? Perdón, ahí sí. De, de este plan Marshall, que es ayuda económica para que Europa se ponga de pie. Lo que es bastante interesante porque la idea de los norteamericanos no es la misma idea que tuvieron cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, acordémonos, en Estados Unidos se vinieron los locos 20, ¿cierto? Que hablamos la sesión anterior que tuvimos. Y Europa recibía préstamos y esos préstamos los gastaba en comprar productos norteamericanos, fundamentalmente. Ahora, y eso terminó con la crisis del año 29, una crisis tremenda. Ahora, no, ahora la ayuda del Plan Marshall tiene otro sentido. La ayuda del Plan Marshall es ayudar a que la industria europea se ponga de pie y que los trabajadores europeos no se conviertan en una masa cesante, sino que sean trabajadores que efectivamente tengan trabajo y que su condición de vida tienda a mejorar. La idea es que no se acerquen a la lógica de votar por los partidos comunistas locales. ¿Les queda claro hasta ahí el tema? Entonces, Estados Unidos decidió potenciar las economías de Europa Occidental y se generó en Europa Occidental un modelo económico novedoso que se conoce con el nombre de Estado benefactor.
¿Qué es el Estado benefactor? El Estado benefactor es un tipo de Estado que, por una parte, reconoce, ampara y protege la propiedad privada, es decir, es un Estado que permite la existencia de la empresa privada y del libre mercado, es un Estado capitalista, pero que a su vez se preocupa por garantizar de manera directa, ojo con esto, directamente, ya les voy a explicar una diferencia con el sistema actual, garantiza de manera directa el acceso a servicios básicos de la población. Entonces, la población va a tener servicios básicos otorgados por el Estado a muy bajo costo o gratuitamente o gratuito, en términos bien concretos. Y eso genera este estado social, este estado preocupado del bienestar de las personas, pero con libre mercado, con libertad, ¿cierto?, de producir y de comprar. Ese es el estado benefactor, el estado protector. Hoy día nosotros en Sudamérica vivimos, por lo menos en Chile, vivimos en la lógica del estado neoliberal. ¿Ya? Así se llama nuestro modelo actual aquí en Chile, neoliberalismo económico. ¿En qué se basa el neoliberalismo económico? En que todo está en manos de empresas privadas. Y el Estado subvenciona, ayuda a las personas, pero a través de privados. El Estado no tiene empresas que directamente generen esas ayudas. Entonces, cuando el Estado quiere ayudar a las personas en Chile, normalmente recurre, triangula plata y subvenciona a la empresa privada y la empresa privada, ¿cierto?, entrega esta subvención a la persona. ¿Lo entendieron o no? Me gustaría saber si lo entendieron, si hay alguna duda respecto a lo que estoy explicando. ¿No? Estamos bastante silenciosos hoy día, parece, ¿cierto? Bueno, entonces se genera, como les digo, en 1947, a partir de la doctrina Truman y de este gran préstamo de Estados Unidos a Europa, ¿cierto?, conocido con el nombre del Plan Marshall, se genera este Estado benefactor, que, este estado que genera un bienestar social y que hace que la pobreza sea bastante menos pobre, valga la redundancia. ¿Ya? El Plan Marshall, esta ayuda económica, va a ser, como les decía, una enorme cantidad de dinero de ayuda, de rescate a Europa Occidental. Y ahí está la cifra, yo no sé si alcanzan a verla, dice 12.741.000 millones de dólares. ¿Ya? Es una cantidad de plata. Es tan grande, es tan enorme la cantidad de plata que Estados Unidos le facilita a Europa en este plan Marshall, que hasta el día de hoy hay países que mantienen deuda por este préstamo. ¿Ah? Es bastante gigantesco. Ahora, el plan Disculpe, Marshall, profe, sí, por favor. repite el monto, por favor. Ahí lo está viendo, no lo está viendo, disculpe, no está viendo la presentación. Ahí está, se lo voy a repetir, dice 12.741.000 millones de dólares. ¿Ya? Es una cifra inimaginable, literalmente. ¿Ya? Bueno, eh, tenemos entonces, como les decía, esta ayuda económica. Pero Estados Unidos, frente al temor que la Unión Soviética se convierta en una potencia militar, va a generar también un pacto militar con los países de Europa Occidental. Y ese pacto,
militar que generó Estados Unidos con Europa Occidental existe hasta el día de hoy. Todavía existe. Se llama, en inglés se llama NATO, North Atlantic Trading Organization. Ahí en la presentación dice OTAN. ¿Por qué dice OTAN? Porque es el nombre en español de este acuerdo. ¿Ah? OTAN. Se traduce como Organización del Atlántico Norte. Para nosotros, en español es la OTAN. ¿Ya? Originalmente en inglés el nombre es NATO. ¿Ya? Ahora, la mayoría de los países occidentales entonces pertenece a la OTAN y la OTAN existe como un grupo militar dispuesto a enfrentarse a la Unión Soviética en caso de que haya un enfrentamiento bélico. ¿Ya? A su vez, la Unión Soviética, con los países, con los 7 países que dominaba tras la cortina de hierro, ¿cierto? Desarrolló un plan similar al que hizo Estados Unidos con el Plan Marshall. ¿Ya? Desarrolló lo que se conoce como la doctrina Jodanov y creó un organismo económico para un mercado libre entre los países socialistas, para que la gente deambulara por los países socialistas, fuera de un país a otro sin fronteras, para que los productos también circularan, a pesar de que los grandes productores no eran particulares, sino que eran privados. ¿Ya? Esa unión, esa unión económica que generó la Unión Soviética con estos países socialistas se llamó el Comecon. Y en 1955 creó también su propio pacto militar en respuesta a la existencia de la OTAN y se creó el Pacto de Varsovia. ¿Ya? Entonces el Pacto de Varsovia es el equivalente soviético al Pacto de la OTAN y la Comecon va a ser el equivalente a lo que va a ser posteriormente la Unión Europea. ¿Ya? ¿Dónde hubo problemas? ¿Cuándo estuvieron a punto de ir a alguna guerra? ¿Cuándo tuvieron alguna tensión militar estos dos bloques? Bueno, estos dos bloques estuvieron a punto de ir a una guerra a raíz de un enfrentamiento en que China está en su guerra civil y hay un grupo chino comunista y hay otro grupo de China nacionalista vinculado más bien a sectores capitalistas. Se enfrentan ambos y Estados Unidos le entrega apoyo obviamente a los que son anticomunistas. Finalmente en el año 49 ganan los comunistas y China se hace comunista. Se produce lo que se conoce como la Guerra de Corea. Corea había estado históricamente en una condición bastante a maltraer porque los japoneses muchas veces lo invadieron a lo largo de la historia. Bueno, finalmente termina la Segunda Guerra Mundial y en Corea aparece un grupo comunista, en Corea del Norte, que quiere establecer, obviamente, un Estado comunista en Corea. Estados Unidos acaba de ganar la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 49, está ocupando Japón, Japón está pero al ladísimo de Corea, y Estados Unidos envía tropas a Corea a detener el avance comunista. Finalmente, Corea en 1953, la guerra de Corea en 1953, llega a una situación de término. Ojo que oficialmente hasta el día de hoy no ha terminado, ¿eh? Todavía siguen en guerra, pero Corea se divide, la península de Corea se dividió en dos países. Uno hacia el norte, el paralelo 38, que nosotros conocemos como Corea del Norte, que es comunista y está muy apoyada por China, donde gobierna este chiquillo, ¿cierto? Kim Jong-un. Y Corea del Sur, al sur del paralelo 38, que es esta potencia económica que existe hoy día, ¿cierto? Esta potencia industrial que ha crecido de manera exponencial después de 1990
y cuyas empresas gigantescas, ciertos verdaderos monstruos industriales que se han construido desde Corea del Sur, hoy día rivalizan con las grandes industrias tecnológicas en todo el mundo. Hay dos empresas monstruosas, ¿cierto?, de Corea del Sur, Samsung y Hyundai, ¿ya? Son dos empresas gigantescas. Hay un montón de otras empresas más chicas, pero esas dos, digamos, son las que de una u otra manera, ¿cierto?, han liderado esta verdadera explosión productiva, ¿cierto?, y económica que ha tenido Corea. Así que, por ejemplo, ahí en la península de Corea tenemos una demostración de lo que fue la Guerra Fría, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentados indirectamente, ¿cierto? El capitalismo con el comunismo y finalmente se reparten uno Corea del Norte, los comunistas, y Corea del Sur, ¿cierto? Los capitalistas. También tenemos que hubo permanentes tensiones bélicas entre los dos países. Permanentemente estuvieron a punto de ir a un enfrentamiento los dos países, ¿cierto? Y hubo enfrentamientos casi definitorios en Egipto en el año 56. En Egipto había un gobierno socialista que era proclive a la Unión Soviética, ¿ya? El presidente Nasser se llama, ¿cierto?, este gobernante egipcio. Y Egipto es un punto clave porque ahí está el famosísimo canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, ¿ya? Un canal que se hizo por allá por 1850. Egipto nacionalizó el canal de Suez en 1850. Estaba en manos de los ingleses. Después de 1856, Egipto se apropia del canal de Suez. Y está en su territorio, obviamente, con justa razón. En 1956 aparecieron las primeras protestas de las poblaciones del grupo de los países socialistas, porque obviamente muchos querían mayor libertad, muchos querían, cierto, no seguir viviendo esta dictadura ideológica, cierto, de un partido único. Entonces en Hungría, en 1956, van a haber las primeras protestas, que terminan en una masacre enorme, ¿ya? Y en 1961 la Unión Soviética separa físicamente la zona de Alemania Oriental y Alemania Occidental, las separa físicamente con el muro de Berlín. En 1961 entonces se construyó el famosísimo muro de Berlín, que fue derribado por allá por el año 1990. ¿Ya? La mayor tensión bélica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la vez que tuvieron más a punto, más cercano de ir, ¿cierto?, a un enfrentamiento nuclear, fue con ocasión de la crisis de los misiles en Cuba. Esto ocurrió en octubre de 1962, bien digo, octubre de 1962, y finalmente el tema se resolvió, la crisis de los misiles en Cuba, con el hecho de que la Unión Soviética no instaló finalmente los misiles nucleares que iba a instalar en Cuba, y a su vez Estados Unidos retiró los misiles nucleares que había instalado en Turquía apuntando a la Unión Soviética. O sea, se llega, ¿cierto?, a un empate, digamos. Los rusos no se instalan a 160 kilómetros de Estados Unidos, y los norteamericanos no se instalaron tampoco a alrededor de 240 kilómetros de la Unión Soviética. Ese, de hecho, esta crisis de los misiles en Cuba es considerada como la única oportunidad concreta, la única oportunidad real en que ambos países estuvieron a punto de ir a una tercera guerra mundial. ¿Ah? Es tal vez, como les digo, el único incidente verdaderamente riesgoso para la paz mundial. ¿Por qué fue tan real este incidente? Porque llegó un minuto en el que la flota norteamericana bloqueaba Cuba y la flota cubana la flota soviética se dirigía a Cuba con misiles, y las dos flotas iban a chocar.
¿ya? La flota norteamericana tenía la orden de no dejar pasar a nadie y los soviéticos tenían la orden de llegar a Cuba, así que iba a haber un enfrentamiento. Cuando faltaba muy poco para que ambas flotas chocaran literalmente y se enfrentaran y se iniciara, ¿cierto?, este conflicto, desde la Unión Soviética se ordenó a su flota devolverse al puerto de Vladivostok. Y se llega, como les cuento, a esta negociación en que las dos superpotencias deciden no estirar más el chicle, ¿cierto? No estirar más el elástico y finalmente eh, ambos renuncian a mantener misiles en posiciones que su adversario consideraba extremadamente riesgosas. ¿Ya? Las tensiones bélicas, entonces, ahí vemos una caricatura, ¿cierto?, de Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética, y de el presidente Kennedy, que era el presidente al momento de que se produjo la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Un gallito, ¿ya? Fue lo que hubo exactamente. Y aparecía un teléfono también, ¿cierto? Porque todo esto se solucionó por teléfono, hablaron por un teléfono directo ambos líderes y finalmente se llegó a este acuerdo. Bueno, en otro aspecto también, Estados Unidos interviene en Vietnam. ¿Por qué intervino Vietnam? Porque Estados Unidos consideraba que la intervención en Vietnam iba a contener el avance del comunismo en Asia. Los norteamericanos habían desarrollado una teoría que se llamaba la teoría del efecto dominó. Si Vietnam se hacía comunista, toda Asia iba a ser comunista hasta la India. Y si Asia se hacía comunista, era muy probable que el mundo entero después se hiciera comunista. Por lo tanto, para los norteamericanos era fundamental contener el avance del comunismo en Asia. Y eso explica su intervención en Asia. Desde este punto de vista, entonces, la intervención norteamericana en Asia tuvo el objetivo de contener el avance del comunismo. Esta guerra se desarrolló propiamente tal entre el año 1964 y el año 1973. Normalmente escuchamos decir que los norteamericanos fueron derrotados en Vietnam. La verdad es que desde muchos puntos de vista los norteamericanos no fueron derrotados en Vietnam porque perdieron 58.000 soldados. Vietnamitas murieron más de 3,2 millones de personas. Y los norteamericanos lograron su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Evitar que Asia fuera comunista, que el comunismo avanzara en Asia. Y eso lo lograron. Si bien es cierto, eh, Vietnam finalmente se convirtió en un país comunista, esto no significó que se produjera el famoso efecto dominó que había pronosticado un destacado asesor militar norteamericano, ¿ah? Un señor que se llamaba Robert McNamara, es es el asesor político que había diseñado esta lógica norteamericana de que si Vietnam se hacía comunista, toda Asia iba a ser comunista. Ahí tenemos algunas fotos, ¿cierto?, de la guerra de Vietnam. Ahí está el presidente Nixon. Richard Nixon es el presidente que termina, que retira a las tropas norteamericanas desde Vietnam. Un poco lo que está haciendo ahora John Biden, ¿cierto?, que está, no sé si han escuchado las noticias en estos días, que está retirando a las tropas norteamericanas desde Afganistán, después de 20 años. Están retirando, ¿cierto?, las tropas de Afganistán que se enfrentaban a los talibanes. Ahora, tenemos entonces, como les decía, esta situación. Estados Unidos se retira. ¿Habrán logrado su objetivo? No sé si en esta oportunidad en Afganistán lograron el objetivo o no. Da la impresión que sí. Pero en los años 70, la guerra de Vietnam, es errático decir que fue una derrota. Como les digo, es errático porque ellos tenían un objetivo y ese objetivo se logró, que era contener el avance del comunismo. No, no lo hago, no lo estoy diciendo por hacer un comentario pro norteamericano, sino que es un comentario que tiene que ver con una lógica bastante histórica, digamos. Muchos autores plantean lo que estoy señalando. Bueno, ¿cuándo termina la Guerra Fría? Bueno, entre medio de todo esto, de todas estas guerras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, entre medio, los rusos y los norteamericanos se enfrentan en ajedrez, se enfrentan en las Olimpiadas por la obtención de medallas olímpicas, de medallas de oro, porque
todo eso generaba publicidad, pues el país que ganaba más medallas de oro en las Olimpiadas evidentemente parecía como superior al otro. Lo mismo ocurría con los premios Nobel, el país, ¿cierto?, que lograba mayor cantidad de Nobel en ciencia figuraba como mejor que el otro, ¿ya? Sin embargo, la Guerra Fría empieza a terminar cuando la Unión Soviética, el sistema de aparataje productivo de la Unión Soviética se empieza a atrasar en relación al desarrollo tecnológico de Occidente, en relación al desarrollo tecnológico que se vivía en países como Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. La Unión Soviética no fue capaz de desarrollar tecnologías de manera industrial en cantidades gigantescas como ocurrió en Occidente, por lo tanto la Unión Soviética se empezó a atrasar. Y el nivel de vida entre los soviéticos y los países de Europa Oriental empezó a verse muy desmejorado respecto del nivel de vida que tenían los países de Europa Occidental. O sea, en Europa Occidental se vivía considerablemente mejor. El mejor ejemplo de esto es Alemania Oriental y Alemania Occidental. La Alemania Oriental, ¿cierto? La RDA, bajo el dominio soviético, tenía un nivel de vida para 1985 bastante inferior al nivel de vida que tenían los alemanes del otro lado del muro de Berlín, de los que vivían, ¿cierto?, en el sistema capitalista. Y esto explica entonces la caída de este sistema. Bueno, ahí tenemos los liderazgos, ¿cierto?, los líderes que van a poner término a esta guerra fría. Son Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, primer ministro de la Unión Soviética, primer ministro, ¿cierto?, presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y ahí está una foto histórica, ¿cierto? Soldados de Alemania Oriental mirando cómo del otro lado los alemanes están destruyendo el muro, ¿ya? Entonces, en la Guerra Fría hubo mucho de propaganda, ¿ah? Hubo mucho de querer desacreditar al otro, de mostrarse mejor que el otro. En este mundo bipolar, ¿cierto? Se jugó mucho con esto. El cine hace mucha referencia a esto, películas como Rambo, ¿cierto? Como todas estas películas en que incluso James Bond, ¿cierto? Muestran cómo el bloque comunista era un bloque torpe, equívoco, ¿cierto? Errático y que Occidente intentaba derrotar permanentemente, ¿ya? Eh, Se da entonces esto que estamos viendo aquí en imágenes, porque esta guerra de propaganda, ¿cierto?, entre estos bloques y con todos estos afiches. Bueno, aquí estamos viendo fundamentalmente afiches, ¿cierto?, muy propios de todo el periodo de la Guerra Fría. ¿Ah? Ahí hay cine. ¿Ah? Rocky, por ejemplo, ahí hay uno de los Rocky, ¿cierto? La Rocky 4, cuando Rocky Balboa va a pelear contra un boxeador soviético, ¿cierto? A Rusia, a Moscú, y lo derrota, ¿cierto? En aras de, fíjense los pantalones que tienen puestos, ¿cierto? Rocky, ambos pelean con las banderas de su ideología, y obviamente que gana el capitalismo, ¿ya? La película es norteamericana. Bueno, esa es, ¿cierto?, la historia de un poco un resumen de esta Guerra Fría, ¿ya? Así es que vamos a dejar esta horita de clase hasta acá y vamos a retomar en 5 minutos. Voy a dejar de grabar. Ahí